Buenas noches, mi nombre es Erika Espinosa. En esta presentación explicaré cómo se aplican los Incoterms, la Convención de Viena, conocida como SIX, y otros instrumentos jurídicos en los conflictos que surgieron entre Flor Export SAS, empresa colombiana exportadora de flores, y Bomtrade, distribuidor ubicado en Países Bajos. Bueno, ambas partes firmaron un contrato de compraventa internacional por 50 toneladas de flores frescas al mes, regido por la SIC y complementado por los principios UNIDROID. Eh, para la logística se pactó el Icoterm CIF, lo que significa que el vendedor debía pagar el transporte, el seguro y asumir costos hasta el puerto de destino de Rotterdam. Sin embargo, como veremos, el riesgo puede seguir reglas distintas según lo que se pacte expresamente. Según la aplicación de los Icoterms, CIF, el vendedor debe contratar seguro, pagar transporte hasta el puerto destino, entregar los documentos necesarios para que el comprador reciba la mercancía, pero por defecto el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía se carga al buque. En este contrato las partes modificaron esta regla y acordaron que el riesgo lo asumía Florexport hasta la llegada a Rotterdam. Esto es válido porque los Icoterms permiten acuerdos especiales cuando ambas partes lo aceptan. La aplicación de la Convención de Viena SIX establece que el vendedor es responsable del deterioro o pérdida de la mercancía hasta que el comprador pueda disponer de ella. Artículos 67 y 69. En el conflicto 2, sobre daños de la mercancía, la SIC exige determinar el momento exacto del daño. Si ocurrió antes de la entrega en el puerto destino, Florexport responde. Si ocurrió después, el riesgo ya había pasado al comprador. La aplicación de los principios UNIDROID se aplican cuando la SIC no regula un aspecto específico. En este caso sirve para interpretar el contrato según la intención común de las partes, determinar la carga de la prueba, establecer criterios de buena fe, cooperación y razonabilidad. Esto ayuda a analizar si hubo un incumplimiento y qué remedios corresponden. La resolución de conflictos, daños a la mercancía. Para resolver la disputa por los daños se deben aplicar 3 niveles jurídicos. Icoterms determinan el punto de transferencia del riesgo y las obligaciones logísticas. SIC define responsabilidad del vendedor y remedios por incumplimiento. UNIDROID ayuda a interpretar cláusulas, evaluar la buena fe y orientar soluciones equitativas. Con base en estos elementos, la estrategia recomendada incluye revisión de evidencias del transporte, informes, fotos, embalaje, activación del seguro contratado por Florexport, negociación basada en intereses para lograr compensación o ajustes al contrato. Si no hay acuerdo, acudir al arbitraje internacional pactado según las reglas de la ICC. La conclusión que podemos hallar es que el manejo adecuado de los Icoterms, la SIC y los principios UNIDROID permiten resolver conflictos de manera más justa y eficiente. Estos instrumentos proporcionan seguridad jurídica, claridad en las obligaciones y mecanismos sólidos para solucionar disputas en el comercio internacional. A continuación les doy la palabra a mi compañera. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Alison Garzón, soy estudiante de negocios internacionales y a continuación voy a hacer mi aporte para la tarea 4 de caso aplicado a resolución de conflictos en transacciones comerciales internacionales para el curso de Derecho Internacional de los Negocios. En esta oportunidad tenemos el estudio del caso de la empresa Flor Export SAS, quienes comercializan pues flores a Europa. De acuerdo al caso estudiado, pues se evidencia que ellos han tenido ciertos problemas con el tema de la exportación del producto, las demoras en la llegada de estas flores y también pues temas de costos en cuanto a los embarques. Entonces, haciendo el análisis de la responsabilidad y normativa aplicable, tenemos que el Incoterm que está trabajando la empresa es el CIF. Este tipo de Incoterm estipula que la responsabilidad, en este caso la empresa Flores por SAS, está sujeta solo y hasta que las flores se encuentran a bordo del buque en el puerto de embarque.
También lo es el costo del flete de transporte y seguro hasta el puerto de destino. La responsabilidad por la demora, en este caso, es de que se presenten inconvenientes de logística interna o transporte terrestre al puerto de origen. Y pues la responsabilidad es netamente de la compañía, ya que en ese momento tienen control y riesgo de la mercancía. En cuanto a la responsabilidad por la calidad, a pesar de que el riesgo de pérdida se transmite a bordo de cláusula de garantía de calidad, estipula que la empresa Flores por garantiza la frescura de las flores hasta el puerto de destino. Eso sí, si la empresa se demora en llevar el producto, pues no se tendrá la misma calidad desde cuando ya llegue al país destino. Por lo cual entonces la empresa estará incumpliendo con la obligación contractual en la que se llegó. Y lo que hace que ocurra un riesgo ahí con ese Icontер. Por el lado de ya de la Convención de Viena, tenemos la siguiente normatividad. El incumplimiento en cuanto a las tardanzas de envío se constituye como un incumplimiento de contrato por parte del vendedor, en este caso Floresport, y si no entrega las mercancías en la fecha o dentro del plazo estipulado, pues puede incurrir en ciertas problemáticas. El incumplimiento esencial es dada que la naturaleza de la mercancía, que son las flores frescas, y al destino, el mercado europeo, es esencial que haya puntualidad. Si la demora es consecuente, pues se pierde la frescura del producto y priva sustancialmente de lo que se tenía derecho a esperar del contrato y podría considerarse un incumplimiento esencial. Esto daría derecho a que la empresa contratante eh, le dé anulación al contrato en cuanto pues tenga todas las evidencias y los prejuicios para hacerlo. En cuanto a los principios de Unidroit, eh, complementan pues lo que estábamos mencionando anteriormente, y es que el derecho a indemnización se estima en que la parte perjudicada, es decir, la empresa que contrató a Flores Sport, eh, debería ser indemnizada o hacer una restitución o hacérsele una restitución por el daño sufrido como consecuencia del incumplimiento. Esto incluye la pérdida sufrida y la pérdida de ganancia, siempre y cuando sean previsibles, sustentadas y justificables pues estas causas del daño. Pero también se puede llegar a una renegociación por excesiva dificultad. Es decir, si la causa de la demora fuera un evento imprevisto que altera fundamentalmente el equilibrio del contrato, el artículo 622 sobre hardship podría ser invocado para intentar una renegociación antes del incumplimiento total. No obstante, por impuntualidad de la entrega, la solución del incumplimiento es más pertinente. Como solución, se pueden presentar las siguientes propuestas. La renegociación y compensación. Se puede proponer una solución por etapas que busca primero la renegociación y ya de no ser posible, de ser anulada, la aplicación de compensaciones basadas en la normatividad. ¿En qué basa la renegociación inmediata? Entonces sería, se basa en ajustes de plazos y compensación del valor, es decir, la empresa Floresports debe notificar de inmediato la causa y duración estimada de la demora. Ambas partes pueden renegociar una nueva fecha de entrega y un ajuste en el precio de la mercancía afectada, reconociendo el riesgo de menor frescura, por ejemplo, entre un 10 al 20% del precio de las flores del envío. Otra alternativa es compromiso futuro. Por ejemplo, la empresa Flor Export debería ofrecer garantías de que se implementarán planes de contingencia para asegurar la puntualidad de los envíos futuros, posiblemente acordando una penalidad contractual más estricta por futuros retrasos. Por otro lado, en cuanto a
La compensación por incumplimiento se aplicaría el CISG y el UNIDROID en la renegociación y no se lograría si la demora causa un daño evidente. Entonces, podremos tener daños y perjuicios donde la empresa contratante tendría derecho a reclamar una compensación monetaria y esta compensación debe cubrir la pérdida del valor de la mercancía, que es el valor de las flores que se hayan deteriorado o que deban venderse a un precio inferior por la pérdida de la frescura, lucro cesante, que es la pérdida de ganancias según el artículo 742 de Indroid, y si la empresa contratante pierde a clientes o contratos debido a la falta de suministro o a tiempo. Otra sería el mecanismo arbitral. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre la compensación, esta debe activar la cláusula de arbitraje de la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional, para que un tribunal arbitral resuelva la disputa y fije la cuantía de los daños y perjuicios de acuerdo al SIG y los principios del UNDIDROID, según lo que se determine. Esta sería pues mi explicación para el escenario 1 de las demoras en el envío de los productos de esta empresa. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Tania y en este caso voy a hablarles del segundo escenario, mi propuesta para este tipo de casos. En este caso, primero debemos saber qué tipo de contrato se había estipulado entre ambas partes. En este caso se había estipulado el contrato CIF, costo, seguro y flete, asumiendo el riesgo de daño hasta la llegada del puerto destino por el exportador, en este caso la empresa Flor Export SAS. En contratos comerciales internacionales bajo términos Incoterms como el CIF, el riesgo se transfiere generalmente cuando la mercancía es cargada en el borde del buque, pero el exportador debe asumir el riesgo hasta el puerto destino si así es pactado entre las dos partes. Esto implicaría que cualquier daño antes de la llegada al puerto final es responsabilidad del exportador. Una vez entregada la mercancía en el puerto destino, ya pasaría al comprador o al distribuidor, quien deberá asumir cualquier daño posterior. Como nos damos cuenta, la responsabilidad del exportador por daños suele regirse por un sistema objetivo, donde el exportador debe probar que esto no ocurrió bajo su custodia. Una de las estrategias que yo propongo es demostrar que el daño no se produjo antes de la entrega del destino y no lo hace responsable de ello. Para resolver esto es clave contar con evidencias como informes de inspección a la llegada, fotos, condiciones del embalaje, testimonios que determinen el momento exacto del daño, pero también es posible revisar cláusulas específicas en el contrato y acuerdos sobre seguros que cubran estos riesgos. Si el daño surgió durante el transporte, se podría imputar al encargado del transporte desde la carga hasta el descargue del puerto final. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicole Mariana Valenzuela Marín y hoy con mis compañeras vamos a presentar la evidencia de la tarea número 4 de nuestra materia de Derecho Internacional. Hoy vamos a tratar las diferentes propuestas y resoluciones de conflictos a diferentes transacciones comerciales internacionales. Mis compañeras previamente explicaron dos situaciones o casos en donde tenían que integrar los Incoterms y varias ramas más que tienen que ver con las transacciones comerciales. Yo voy a presentar las diferentes propuestas que pueden surgir en estos diferentes casos aplicados. Bueno, entonces, ahora presentaré las propuestas de solución y las estrategias de negociación para resolver los conflictos
identificados en estos escenarios según lo que leí y según la evidencia que subieron mis compañeras. Bueno, en primer lugar, es fundamental que las partes involucradas adopten un enfoque basado en la renegociación de términos. Implica revisar de manera conjunta las obligaciones contractuales, ajustarlas si es necesario, establecer nuevos plazos o condiciones que permitan cumplir adecuadamente con la operación. Esta renegociación, perdón, debe apoyarse tanto en los Icoterms elegidos como en los principios de la SISG, que promueven la buena fe y la cooperación entre comprador y vendedor. Una segunda estrategia clave es implementar compensaciones equilibradas cuando se presentan demoras o daños en la mercancía, que esto puede ser muy normal dentro de estas transacciones comerciales. Estas compensaciones pueden incluir descuentos, reposiciones parciales del producto o ajustes en el precio. La finalidad siempre es mantener la relación comercial y evitar mayores prejuicios para ambas partes, para ya sea para el comprador o ya sea para el vendedor, siempre basándose en lo que permitan los Incoterms acordados y los principios UNIDROIT que previamente hablaron mis compañeras para suplir vacíos contractuales. En los casos en los que el conflicto persista, es recomendado acudir em, a mecanismos alternos de resolución de disputas, como de mediación o el arbitraje. Estas herramientas permiten que un tercero imparcial ayude a las partes a llegar a un acuerdo, evitando procesos largos y costosos que generalmente su precio va aumentando mediante la dificultad del proceso. Además, son mecanismos ampliamente utilizados en el comercio internacional. Finalmente, se propone fortalecer la comunicación constante entre exportador y distribuidor, contar con canales de información actualizados, ya que pues todo está, como hablábamos previamente en los anteriores trabajos. Siempre cualquier trabajo tiene su proceso y ese proceso, perdón, tiene una evolución. Entonces, contar con canales de información actualizados, reportes de seguimiento del empleo y documentación clara disminuye estos riesgos presentados, que generalmente son por malentendidos y falta de la toma de decisiones rápidas ante cualquier eventualidad. Y este vendría siendo como una de las mayores problemáticas que surgen en este mercado. Y estas serían mis propuestas de soluciones y estrategias de negociación para resolver los conflictos que pueden presentarse ante estas situaciones. Em, eh, un momento. Bueno, y en conclusión, o en mi propia conclusión, la solución de los conflictos en transacciones internacionales requiere una combinación de renegación, compensaciones justas, aplicaciones correctas de los Incoterms y apoyo en principios jurídicos como la SIG y los UNIDROIT, a integrar además estrategias de comunicación y métodos alternativos de resolución de disputas. Las partes pueden mantener relaciones comerciales, em, que previamente tienen que ser demasiado vigentes y sólidas a lo que quieran sobrellevar y llegar al fin y al cabo. Y siempre, pues, lo importante es resolver los problemas de manera eficiente y colaborativa. Bueno, esta sería parte del trabajo, mi propia conclusión y para mí lo que vendría siendo mi propuesta de soluciones y estrategias de negociación para los casos de estrategias que me parecen que podríamos utilizar hacia estos dos casos que dieron mis compañeras. Muchísimas gracias. Ya me presento, mi nombre es Derry Pedras. En esta oportunidad les hablaré sobre un análisis general de la empresa Flores Porsat, en el cual muestra cómo diferentes instrumentos del comercio internacional se articulan para definir responsabilidad y riesgos en una operación de exportación. Como vemos, la CIS establece que Flores Porsat como vendedor debe entregar mercancías conformes al contrato. En este caso, incluye un embalaje adecuado para asegurar la calidad del producto.
durante el transporte. Si este embalaje es deficiente, la responsabilidad recae sobre el vendedor, sin importar otros acuerdos sobre los riesgos. Los principios de la UNIDROIT complementan a la CIS cuando ésta no ofrece reglas específicas, en este caso aportando criterios para interpretar el contrato, resolver vacíos normativos y garantizar la cooperación entre las partes. Esto asegura una mayor claridad y un mayor equilibrio contractual. También podemos ver que el Incoterm que se utilizó es el CIF, el cual determina la distribución de costos y riesgos. Floresport asume el transporte y el seguro hasta el destino, pero el riesgo se transfiere al comprador al cargar la mercancía en el buque. Sin embargo, esta transferencia no elimina la responsabilidad por un embalaje inadecuado. Como conclusión o en conjunto de estos dos aspectos podemos ver que el caso evidencia la importancia de cumplir con estándares de embalaje, también de comprender cómo interactúan los diferentes marcos normativos y asegurar una claridad contractual para evitar conflictos en el comercio.